Y como cada viernes que tenemos nuestra sesión donde nos permitimos un ratito, ¿no? Conocer diferentes lugares, descubrir también, ¿no? Y tenemos nuestra sección Descubriendo Buenos Aires y lo tenemos a nuestro amigo Gonzalo Escarguel, que hoy lo tenemos por teléfono, para que nos cuente y que nos lleve y que nos muestre qué vamos a recorrer en el día de hoy. ¿Cómo estás, Gonzalo? Carolina y Gastón te habla. Hola Gastón, ¿cómo le va? La segunda edición de esta columna, en la que decías vos recién, intento recorrer lugares, puntos turísticos y no tan turísticos de la ciudad de Buenos Aires, con referencias y anécdotas que ya se han contado muchas veces en cada caso, claro, pero con algo de suerte agregándole algún pensamiento, una percepción, una emoción. Vamos a hablar un poquito de la historia del puerto de Buenos Aires, tan importante para la región, ¿no? La puerta de salida al trío de las Pampas para el mundo, el puerto de los porteños. El gentilicio porteño es bastante viejo, ¿no? Muy anterior a la existencia de la Argentina, el siglo XVI, no mucho después de las dos fundaciones de Buenos Aires, de Garay y Mendoza. El puerto se llamaba Santa María de Buen Aire, pero este puerto en ese entonces era la más rudimentaria versión de un puerto, o sea, una costa donde bajan y suben personas y mercaderías, pero sin una infraestructura. Durante mucho tiempo los barcos amarraban a una distancia de la costa y los carros con caballos se acercaban y personas, mercaderías. He visto un par de imágenes de la época con los caballos a medio sumergir. Los porteños, a pesar de llamarse porteños, no tenían un verdadero puerto. Una vez constituida la Argentina en el siglo XIX, se construyeron tres muelles, lo que hacían el tránsito un poco más fluido, pero la ciudad seguía creciendo y los muelles quedaban medio chicos también, ¿no? No fue hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando, apremiada la ciudad por la necesidad de un puerto, se decidió construir uno. Y acá entran el héroe y el villano de la historia. El ingeniero Huergo y el ingeniero Madero. Le sonarán los nombres, claro. Sí. Durante muchos años, ambos ingenieros se abocaron a idear un puerto para la ciudad de forma separada y enfrentada. Debatían acaloradamente sobre qué hacer con el puerto, denuncias mediante, se había puesto medio heavy la disputa. Huergo y Madero, en distintos momentos, presentaron sus respectivos proyectos de puerto. Lo hermoso es que la ciudad hoy, spoiler, muestra claras y elocuentes huellas de ambos proyectos, el fracasado y el exitoso. El ingeniero Huergo presentó su proyecto de puerto en 1881, un puerto con diseño en forma de peine, es decir, espigas paralelas que entre otras cosas sirven para amainar la marea, ¿no? Tenían un costo relativamente bajo y además esa especie de espigas de peine eran suficientes para las olas de un río de la Plata, dentro de todo tranquilo, sudestada aparte, ¿no? Si ustedes ven hoy en día el mapa de la ciudad de Buenos Aires, se fijan en el actual puerto, que está a la altura de Retiro, arriba de Arcea Norte y debajo de Costanera Norte, la costa tiene forma de peine, un peine de cinco espigas nomás, o sea, medio pobretón el peine, no peinas nada con eso, pero para las olas del Río de la Plata alcanzaba. Y el proyecto de Huergo se mostraba como un proyecto impecable desde el punto de vista técnico, económico y ambiental. Huergo venía trabajando en la preparación del puerto, más allá del proyecto, venía a la vez trabajando el puerto, dragando el riachuelo y la costa, con mucho éxito, ¿no? Preparando el terreno para su proyecto de puerto. Era claro que ese era el camino, un camino que desembocaría a la construcción integral de un puerto de Buenos Aires. Por su lado, el ingeniero Madero presentó un proyecto de un puerto con canales y esclusas, un sistema muy distinto al de Huergo. Cuando hablamos de un canal, hablamos de un puerto separado de las aguas abiertas, ¿no? Y las esclusas son divisiones entre compartimentos del canal para nivelar el nivel del mar, bueno, valga la espantosa redundancia. Y este diseño de puerto es muy bueno para mareas abiertas. No me quiero meter mucho con lo técnico, pero si uno mira hoy el Puerto Madero, spoiler nuevamente, si lo mirás desde arriba, el esquema lo ves bien claro, está el canal con cuatro esclusas que cruzan el canal, una está sobre la calle Estados Unidos, otra sobre Belgrano, otra sobre Perón y la otra sobre Avenida Córdoba. Bueno, y que del otro lado del puerto tienen nombre de mujer, claro.
Volviendo al proyecto de Madero, este era mucho más robusto para mareas exigentes, como decía, de un diseño inglés. Vieron que, por ejemplo, el Canal de la Mancha, lo que es, tiene unas mareas tremendas, pero también mucho más costoso y técnicamente muy poco adecuado para el puerto de Buenos Aires por distintas razones. Huergo, Huergo señalaba que el proyecto de Madero no sería bueno para el flujo de tránsito de barcos, tampoco para el flujo terrestre. El dragado, según Huergo, iba a generar lagunas alrededor que iban a generar a su vez problemas ambientales. ¿Se escucha? Sí, se Sí, escucha de perfecto. primera, Gonzalo. Estamos muy atentos. Muy bien, muy bien. No, había escuchado cierta vocecita atrás. Hacía agua por todos lados el proyecto de Madero, literalmente y metafóricamente. Bueno, hay miles de detalles técnicos que estuve viendo y a mí me resultan apasionantes, pero bueno, no voy a ahondar mucho. Resulta que el Gobierno federal en 1880 separó a la ciudad de Buenos Aires de la provincia. Se hizo del puerto, entre otras cosas, y pasó a controlarlo. Y las nuevas autoridades no simpatizaban mucho con el proyecto de Huergo, es decir, con el de Peines, Espigas de Peines. ¿Por qué? Bueno, no había razones técnicas o económicas solas, había razones políticas aparentes. Madero era allegado de Pellegrini, senador de la Nación en ese entonces, luego presidente, y además era sobrino del vicepresidente, también de apellido Madero, político pero además empresario y terrateniente. En resumidas cuentas, ¿qué proyecto creen que ganó? Aprobaron el proyecto de De Madero, Madero. el que era más robusto, más El, caro y más inconveniente, según Huergo. Bueno, Huergo, furioso, siguió con la lucha, una lucha avalada por argumentos técnicos, económicos y ambientales. Pero nada pudo hacer contra Madero y sus amigos. La construcción del puerto del ingeniero Madero, de un canal con esclusas, estuvo a cargo de un concesionario inglés a partir de 1886. A medida que pasaron los meses, los tiempos y sobre todo los costos de la construcción se acrecentaban. Para 1889 se pudo prever que el costo de todo el puerto Madero iba a ser más del doble de lo presupuestado inicialmente. Surgían otros problemas también, además de lo económico. Se estaba cumpliendo la profecía del ingeniero Huergo, de lo que iba a pasar con el puerto de Madero. También se sabe que hubo malversación de partidas. Bueno, parece que el señor Madero era el malo de la película. Espero que nos llame a la radio Agustín Madero, tataranieto del ingeniero Madero, insultándonos, porque no quiero problemas con nadie. No, no, mejor. pero Bueno, a priori da la sensación que Huergo tenía razón, porque de última le podrían haber aprobado a Madero y hacer el proyecto de Huergo, pero no, hizo un proyecto que no era óptimo para la zona. exactamente, exactamente. Bueno, en 1891, 5 años después del comienzo de la construcción del puerto diseñado por Madero, se acabó el presupuesto y faltaba mucho para avanzar, no estaba terminado. Madero pidió más presupuesto y se lo dieron. Pero apenas empezó a funcionar el puerto en 1896, el ingreso y egreso de barcos al puerto era lento e ineficiente, como previó Huergo. Además, sobre la marcha se vio que el costo del puerto iba a terminar siendo más del doble que lo presupuestado inicialmente. Y los costos de todos estos retrasos en el puerto hacían de Buenos Aires un puerto muy caro para entrado el siglo XX, ya pocos años después de su inauguración, el puerto del ingeniero Madero ya se mostraba como un fracaso. Pocos años después, el gobierno ya de Roca contrató a ingenieros norteamericanos para idear una nueva versión del puerto. Y ellos propusieron algo muy parecido a lo que había propuesto inicialmente Huergo, un puerto con sistema de peine, con espigas, etc. Y lo rechazaron. Dicen porque aprobarlo hubiera sido aceptar el error que había cometido el gobierno en su momento al aprobar el proyecto de Madero y no de Huergo, algo así como lo que decías vos, Gastón. Ahora, Pasaron unos años más, perdón, Gonza, ¿sí? perdón, ¿no? Sí. Pero qué gente que nos gobernó, ¿eh? Qué gente, porque Igual, por obstinados no sacaron el mejor beneficio. Está bien, te equivocaste la primera, por lo que sea.
Bueno, vienen y te lo dicen de afuera, vienen de Estados Unidos porque no quisiste buscar a Huergo. Vienen de afuera, de Estados Unidos, te dicen lo mismo que Huergo y, y no lo tomás, el consejo. La verdad Claro, que sí, tremendo, tremendo. A veces la política juega en contra de la gente, bueno, eso ya lo sabemos. Ya lo sabemos, sí. Por supuesto, tengo que aclarar que con respecto a estas cuestiones, ya pasó mucho tiempo, mucha agua debajo del puente y del puerto, pero es una visión, puede haber otras, ¿no? Por supuesto. Ujú. Eh, bueno, pasaron unos años más. En 1907, cuando ya un poco amainadas las aguas de la disputa, se avanzó con un proyecto de puerto en forma de peines, como la de Huergo, ¿no? El puerto como y donde hoy en día lo vemos. Y Huergo ya era un señor grande, ya estaba medio retirado, parece. Lo miraba por TV. Y no solo no fue un negocio para él, sino que le costó enormes disgustos, sensaciones de injusticia, tener que vérselas con el nepotismo y con el clientelismo imponiéndose ante la razón, lo que vos decías, Gastón. Ujú. Una muy buena ilustración de la injusticia, como tantas otras. Pero la injusticia siempre de alguna manera se ve al menos un poco ajusticiada. Huergo vivió lo suficiente como para ver su proyecto finalmente cómo se imponía, ¿no? A pesar de lo caro que salió todo, haciendo dos puertos, etc. Y todos sabían que en realidad era su proyecto. Y me gusta pensar que esto fue suficiente para que el ingeniero Huergo descansara en paz cuando falleció un par de años después. Hoy, para poder ver algunas cosas de la ciudad, como los edificios de Catalinas desde atrás, digamos, para ver el costado izquierdo del majestuoso edificio del ex Correo Central, hoy el CCK, para ver las espaldas de la Casa Rosada, para ver el actual Puerto Madero desde el suelo de la ciudad. Vale decir que, bueno, desde la década digamos, del 10 del siglo XX hasta los 90, el puerto de Madero fue un puerto fantasma, ¿no? Bueno, para ver todo esto, también para ver la hermosura absoluta que es el edificio de la aduana, a la altura de la avenida de Belgrano, para ver todo esto hay que transitar una avenida que va de norte a sur y que es tan larga como todo Puerto Madero, desde Retiro hasta casi el Casino de Buenos Aires. La mitad norte se llama Madero y la mitad sur se llama Huergo. Y yo el otro día me tomé el trabajo de medir qué tan larga es cada una de las dos mitades. Y miden cada una 1,7 kilómetros, exactamente lo mismo. Y esta equitativa división en dos, creo yo, es injusta. Así que yo por este medio propongo que toda esta avenida se llame como este último nombre, de Ingeniero Huergo, y de última le dejamos 2 cuadras a Madero, digamos, desde la calle San Martín, ahí donde está la Torre de los Ingleses, en Retiro, hasta el edificio de IBM, ponele en Catalinas, porque esto permitiría darle a Madero cierto crédito, porque por lo menos en base a lo que hizo él, nació un barrio tan hermoso como el de Puerto Madero. Pero esa es otra historia, y esta breve historia del puerto de Buenos Aires termina acá, y vaya uno a saber cuál será la del próximo viernes. claro. Ya veremos. Bueno, pero esto Irá pasando. quedó reflejado, ¿no? Puerto Madero ahora es un lugar para habitar que no cumple la función de un puerto con la trascendencia que tenía la ciudad de Buenos Aires. Tiene ahí en las dársenas el Yacht Club, ¿no? Ves navegar a los que hacen remo en medio de cada una de estas dársenas. A tal hora, creo que a cada una hora abren las esclusas para que pasen los que tienen lancha o algo y puedan salir a río abierto. Y los puertos de Buenos Aires tienen implementado el diseño de Huergo, que es ahí en Retiro, atrás de Retiro Exactamente, y parte de la zona sur. exactamente. Bueno, y Doc Sud, que es aparte, exactamente. Sí. Y algo muy interesante de Puerto Madero, Gastón, que la ciudad, siempre se dijo que la ciudad le da la espalda al río, la ciudad de Buenos Aires. Ujú. Y el centro de la ciudad está pegado al río y del otro lado tenés el río y siempre fue muy tentador extender la ciudad para el otro lado del centro, porque Puerto Madero sigue siendo un barrio céntrico, entonces se agarró un lugar fantasma, se extendió y hoy en día es el lugar más caro de Buenos Aires. Claro, sí.
Bien, bueno, súper completa la historia. Nos llevaste a recorrer y a imaginarnos cada lugar que mencionabas, ¿no? Así que bueno, ha sido recompleto. Gonzalo, un ratito lo colgamos en las redes también. Así que bueno, muchas gracias por tu participación de este día. Bueno, gracias a ustedes, acá a la distancia. La próxima vez seguramente nos veremos cara a cara. Les Da- mando un beso y Dale. buen fin de semana. Buen fin de semana para vos. Hasta luego. Abrazo. Chau, chau. Chao. Ahí escuchábamos a Gonzalo Escarguel con la columna de turismo, recorriendo, descubriendo Buenos Aires, ¿no? Como la llamamos nosotros, que es eso, poder, lugares que quizás pasamos como siempre por la puerta o pasamos por el lugar y no conocemos su historia. Y bueno, la idea es poder traerte cada semana y que te imagines. Y esclarecer algo, que Puerto Madero hoy es Puerto Madero por el capricho y el arreglo de uno que hizo algo que no tenía que haber hecho. Ujú, sí. Bueno, Porque eso que hoy unos disfrutan y dicen qué lindo barrio, es por el capricho, por no aceptar el proyecto de uno que sí la tenía clara, que era Huergo. Sí, tal cual. Historias, bueno, que quizás no las conocías, bueno, acá te las contamos.